Entré a la cocina y vi mi vajilla, en la basura. Mi nuera me dijo: «Suegra, era vieja, compré cosas nuevas». La miré tranquila y le respondí: «Pues las vas a usar en tu nueva casa, porque aquí ya no te quedas». Era momento de recordarle quién paga las cuentas aquí. Sé lo que están pensando. Suena duro, ¿verdad? Una suegra echando a su nuera a la calle. Pero déjenme contarles lo que realmente pasó esa mañana de martes, cuando todo lo que había aguantado durante 8 meses finalmente explotó. Eran las 7 de la mañana. Yo, Leonor Estrada, 68 años, acababa de despertar en mi propia casa. Bueno, técnicamente era mi casa, porque hacía tiempo que ya no se sentía mía. Bajé las escaleras como todas las mañanas, con mis pantuflas de borrego que chirrían contra el piso de cerámica. Iba pensando en prepararme un café de olla con canela, ese que me gusta tomar mientras veo amanecer desde la ventana de la cocina. Mi pequeño ritual de paz antes de que comenzara el caos diario. Pero cuando empujé la puerta de la cocina, algo estaba diferente. El bote de basura estaba abierto, y asomándose por el borde, vi un destello azul cobalto que me hizo detener el corazón. Me acerqué despacio, casi sin respirar, y ahí estaba, mi vajilla. No cualquier vajilla. Mi vajilla de porcelana azul con bordes dorados, la que me regaló mi esposo Héctor el día de nuestra boda hace 45 años. La vajilla con la que celebramos el primer cumpleaños de Rodrigo, mi hijo. La vajilla con la que recibimos a mis padres la última Navidad antes de que fallecieran. La vajilla que tiene ese despotillado en uno de los platos, porque Héctor lo dejó caer mientras lavaba los trastes y me juró que nunca más volvería a romper nada mío. Nunca lo reparé. Ese despotillado era parte de nuestra historia, y ahora estaba en la basura, entre cáscaras de huevo y servilletas usadas. Saqué un plato con manos temblorosas. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién se había atrevido? ¡Ay, suegra! Ya despertó. La voz de Karina me atravesó como un cuchillo frío. Me volteé. Ahí estaba ella, mi nuera, con su pijama de satén rosa y su cabello perfectamente cepillado, aunque apenas eran las 7 de la mañana. Siempre impecable, siempre en control. «Karina». Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. «¿Por qué está mi vajilla en la basura?» Ella ni siquiera parpadeó. Se sirvió un vaso de agua del filtro nuevo que había instalado sin preguntarme, y me miró con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ah, eso. Sí, suegra, es que ya era muy vieja. Mire nomás, hasta despotillada estaba. Ayer fui al centro comercial y compré un juego nuevo. Más moderno, ¿ve?», señaló hacia la alacena. Ahí, donde antes vivían mis platos azules, ahora había un juego blanco minimalista. Frío, sin historia, sin alma. «Pero Karina, esa vajilla era de mi matrimonio. No tenías derecho a...». «Ay, suegra, no se ponga así. Era solo un juego de platos viejos. Además, la casa necesitaba renovarse. Rodrigo también está de acuerdo. Ya estamos en pleno 2025. No podemos vivir rodeados de antigüedades». Antigüedades. Llamó antigüedad a 45 años de mi vida. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Fue algo más profundo. Fue el último hilo de paciencia que me quedaba. Porque esa vajilla en la basura no era solo porcelana rota. Era el símbolo perfecto de todo lo que había pasado en estos 8 meses desde que Karina y Rodrigo se mudaron temporalmente a mi casa. Si quieres saber cómo una mujer de 68 años, contadora jubilada, dueña de su propia casa, terminó sintiéndose como una intrusa en su propio hogar, quédate conmigo, porque esta historia apenas comienza, y lo que descubrí después de esa vajilla en la basura fue mucho peor de lo que imaginaba. Pero antes de continuar, si historias como esta te tocan el corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos reales de mujeres que encontraron su fuerza cuando todo parecía perdido. Ahora sí, déjame contarte cómo llegamos a ese martes maldito.
porque para entender por qué esa vajilla fue la gota que derramó el vaso, necesitas saber qué pasó antes. Necesitas conocer el error que cometí, el error de confiar demasiado. Y todo comenzó 8 meses atrás, con una llamada telefónica que cambiaría mi vida para siempre. 8 meses antes de encontrar mi vajilla en la basura, recibí una llamada que me partió el alma. Era Rodrigo, mi único hijo, mi niño. Bueno, ya no tan niño. 32 años, ingeniero civil, casado con Karina desde hacía 3 años. Siempre fue responsable, trabajador, o eso creía yo. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba rota, cansada. Inmediatamente supe que algo malo había pasado. Dime, hijo, ¿qué pasó? Me despidieron. La constructora quebró. Nos dejaron a todos en la calle sin liquidación, sin nada. Y Karina está embarazada de 6 meses. Se me heló la sangre. Mi hijo sin trabajo. Una nieta en camino. ¿Qué madre no haría cualquier cosa? ¿Qué necesitas? Pregunté sin dudarlo. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Mamá, sé que es mucho pedir, pero ¿podríamos quedarnos contigo unos meses? Solo hasta que consiga otro empleo. Estamos atrasados con la renta. Nos van a correr del departamento. Karina no puede trabajar por el embarazo de alto riesgo y... Vengan. No lo dejé terminar. Esta es su casa. Siempre lo ha sido. Escuché su suspiro de alivio. Después, la voz de Karina al fondo, aguda y emocionada. ¿Dijo que sí? ¡Ay, gracias, suegra! Colgué el teléfono con el corazón apretado, pero lleno de propósito. Claro que los ayudaría. Rodrigo era mi sangre, y esa bebé que venía en camino sería mi primera nieta. Mi familia me necesitaba. Pasé toda esa semana preparando el cuarto de huéspedes. Cambié sábanas, saqué toallas limpias, compré pañales y ropa de bebé. Incluso pinté una de las paredes con un mural de nubes y estrellas pensando en mi futura nieta. Llegaron un domingo por la tarde con 2 maletas y muchas promesas. Solo serán 2 meses máximo, mamá. Ya verás que pronto consigo algo, me aseguró Rodrigo mientras subía las cajas. Karina me abrazó. Olía a perfume caro. Demasiado caro para alguien sin ingresos. Ay, suegra, no sabe cuánto se lo agradecemos. Prometo que no seremos una molestia. Qué ingenua fui al creerle. Los primeros días fueron normales. Rodrigo salía temprano a dejar currículums. Karina descansaba por su embarazo. Yo cocinaba para los 3, feliz de tener la casa llena otra vez. Desde que enviudé hace 7 años, el silencio se había vuelto mi único compañero. Pero las señales empezaron pronto. Primero fueron las cortinas. Un martes llegué de hacer el súper y las cortinas beige de la sala habían desaparecido. En su lugar colgaban unas grises oscuras que hacían ver todo como funeral. Ay, suegra, es que las otras estaban muy desteñidas. Compré estas en oferta, dijo Karina como si nada. Luego fue el sofá. Lo movió de lugar sin preguntarme porque así entra mejor la luz. El sofá donde Héctor y yo veíamos las telenovelas cada noche. El sofá donde arrullé a Rodrigo cuando era bebé. Después fue la música. Karina ponía reggaetón a todo volumen mientras yo intentaba leer. Cuando le pedía que bajara el volumen, suspiraba como si yo fuera una anciana amargada. Es que el bebé necesita estímulos, suegra. Lo leí en un libro. Y yo callaba. Porque ellos necesitaban apoyo. Porque eran mi familia. Porque una madre no abandona a su hijo en la tormenta. Pero la tormenta apenas comenzaba. Y yo no sabía que la que terminaría ahogándose sería yo. 2 meses se convirtieron en 3. 3 en 4. Y poco a poco, mi casa dejó de ser mía. Pero lo peor aún no había llegado. Nadie te avisa cuando dejas de ser dueña de tu propia casa. No hay un momento exacto. Es como arena que se escapa entre los dedos. Un día tienes el control, y al siguiente te despiertas siendo visitante en tu propio hogar. Así me pasó a mí. Al 4.º mes, Karina ya no pedía permiso para nada. Simplemente hacía. Un sábado llegué del mercado con mis bolsas de verduras y casi me caigo del susto. Todos los muebles de la sala estaban amontonados en el pasillo.
mi librero de caoba, las fotografías de mi boda, el aparador que heredé de mi abuela. ¿Qué está pasando?, pregunté con el corazón acelerado. Karina apareció desde la sala con una cinta métrica en la mano. «Ay, suegra, qué bueno que llegó. Mire, contraté a un muchacho para que nos ayude a llevar estos muebles al sótano. Es que con el bebé vamos a necesitar más espacio. Voy a poner un corralito aquí y allá una mecedora». ¿No le parece perfecto? No me estaba preguntando, me estaba informando. Pero Karina, estos muebles tienen valor sentimental. No pueden ir al sótano, se van a arruinar con la humedad. Ella me miró con esa expresión que ya conocía, esa mezcla de lástima e impaciencia. Suegra, entienda, ya no estamos en los 80. Estos muebles son muy anticuados. Además, ¿de qué sirve tener cosas bonitas guardadas? El bebé necesita espacio. Y llamó al muchacho que esperaba afuera. Entre los dos empezaron a bajar mis recuerdos al sótano húmedo mientras yo los veía impotente, con las bolsas del mercado todavía en las manos. Esa noche lloré en mi cuarto, pero no dije nada, porque Rodrigo trabajaba hasta tarde buscando empleos, porque Karina estaba embarazada y no quería causarle estrés, porque yo era la mamá, la suegra, la que debía aguantar todo por el bien de la familia. Al 5.º mes llegó la madre de Karina, sin avisar. Estaba yo preparando la comida cuando escuché la puerta abrirse. Voces femeninas, risas. Entré a la sala y ahí estaba, una señora con lentes de sol enormes y maleta de viaje. «¡Ay, suegrita!», gritó Karina emocionada. «Mire, le presento a mi mamá, doña Esther. Va a quedarse unos días para ayudarme con el embarazo». Doña Esther me extendió la mano con desgano, sin quitarse los lentes. «Mucho gusto. Karina me ha hablado mucho de usted. Seguro nada bueno», pensé. «Claro, bienvenida», dije forzando una sonrisa. Unos días se convirtieron en 2 semanas. Doña Esther se apoderaba del control remoto, criticaba mi comida, dejaba sus cosas regadas por toda la casa. Y lo peor, le llenaba la cabeza a Karina con ideas. «Mija, ¿por qué no le pides a tu suegra que te dé el cuarto grande? Ese cuarto tuyo es muy pequeño para el bebé». «Mamá, ya le dije, pero dice que ese era su cuarto matrimonial». «Ay, pero tu suegra está sola». «¿Para qué necesita tanto espacio? Además, cuando uno presta su casa, debe hacerlo completo, ¿no?». Yo escuchaba todo desde la cocina, con las manos hundidas en el agua jabonosa, lavando los platos que ellas dejaban sucios. Respiré hondo. «No digas nada, Leonor. No causes problemas». Pero los problemas ya estaban aquí, viviendo en mi sala, durmiendo en mi cuarto de huéspedes, respirando mi aire. Y cuando doña Esther finalmente se fue, dejó algo peor que su maleta. Dejó a Karina convencida de que yo debía ceder más, de que mi casa debía ser completamente suya. Al 6.º mes, Rodrigo consiguió un trabajo. Medio tiempo, mal pagado, pero algo era algo. Pensé que se irían pronto. Pero cuando saqué el tema una noche durante la cena, ambos se miraron incómodos. «Mamá, es que todavía no alcanza para rentar algo decente», dijo Rodrigo evitando mi mirada. «Y con el bebé por nacer, necesitamos ahorrar», añadió Karina tocándose la panza. «¿Verdad, suegra? Usted entiende». Claro que entendía. Entendía que me estaban usando, pero mi boca dijo, «Sí, claro. Quédense el tiempo que necesiten». Esa noche no pude dormir, porque algo en mi interior me gritaba que había perdido el control, que había cruzado una línea de la que ya no podría volver. Pero todavía no imaginaba hasta dónde llegarían. Camila nació un martes de madrugada. Recuerdo cada detalle de esa noche. El grito de Karina desde su cuarto, Rodrigo corriendo por las llaves del auto, yo con el corazón en la garganta ayudándola a bajar las escaleras. En el hospital, esperé 8 horas en esa sala fría que olía a desinfectante y café recalentado. Y cuando por fin me dejaron entrar y vi a esa criaturita envuelta en cobijas rosadas, con sus manitas diminutas y sus ojos cerrados, el mundo se detuvo. Mi nieta.
La primera vez que la cargué, sentí que todo valía la pena. Todas las incomodidades, todos los sacrificios, todo el espacio que había cedido. Nada importaba comparado con ese peso cálido en mis brazos. Es perfecta, susurré con lágrimas cayendo por mis mejillas. Karina me miraba desde la cama del hospital con una sonrisa extraña, como si hubiera ganado algo. Y vaya que había ganado, porque desde ese momento Camila se convirtió en el arma más poderosa que Karina tenía contra mí. Llegamos a casa 3 días después. Yo había preparado todo: pañales, ropa lavada, biberones esterilizados. Incluso compré una cunita preciosa de madera que coloqué en su cuarto. Pero al segundo día, Karina entró a la cocina mientras yo preparaba el desayuno. «Suegra, necesitamos hablar». Me volteé. Ella traía a Camila en brazos, usando a mi nieta como escudo. «Dime». «Es sobre mi cuarto. Es demasiado pequeño para los 3. El bebé llora en las noches y no tenemos espacio para todas sus cosas. Necesito que me dé el cuarto grande. El cuarto grande. Mi cuarto. El que compartí con Héctor durante 35 años. Karina, ese cuarto tiene muchos recuerdos para mí. Es donde... Suegra, piensa en su nieta. Me interrumpió con voz firme. ¿De verdad va a negarle un espacio cómodo a esta bebé? Usted está sola. Yo tengo que cuidar de una recién nacida. ¿Qué es más importante? Me quedé muda. Porque, ¿cómo argumentas contra eso? ¿Cómo dices que no cuando te lo plantean como elegir entre tu comodidad y el bienestar de tu nieta? Dame unos días para pensarlo, dije con la voz quebrada. Está bien, pero mientras lo piensa, el bebé está sufriendo en ese cuartito. Apenas dormí anoche. 5 días después, yo dormía en el cuarto pequeño, y Karina había convertido mi habitación matrimonial en una suite de bebé con cuna, cambiador, mecedora y hasta un mini refrigerador para las mamaderas. No me pidió ayuda para mover mis cosas. Un día llegué del banco y simplemente ya estaba hecho. Pero eso fue solo el principio. Suegra, ¿por qué cocina con tanto ajo y cebolla? Le hace daño al bebé a través de mi leche. Suegra, no ponga ese perfume. Los químicos afectan a los recién nacidos. Suegra, ¿puede bajar el volumen de la tele? El bebé necesita silencio para dormir. Suegra, mi mamá dice que los bebés necesitan temperatura constante. ¿Puede dejar el aire acondicionado prendido todo el día? Yo pago. Ah, no, espere, usted paga la luz. Pero es por Camila, ¿verdad? Cada petición venía envuelta en el nombre de mi nieta. Y yo aceptaba todo, porque cada vez que veía esa carita perfecta, cada vez que Camila me agarraba el dedo con su manita o me regalaba una sonrisa sin dientes, yo me derretía. Karina lo sabía, y lo usaba. Al 7º mes tuve que ceder mi taller de costura. Ese cuarto donde pasaba las tardes reparando ropa, donde tenía mi máquina Singer antigua, mis telas, mis patrones, mi espacio de paz. «Es que necesitamos un cuarto de juegos para cuando Camila crezca», dijo Karina un domingo mientras tomábamos café. «Ya tiene 2 meses y pronto va a necesitar estimulación temprana. Su taller puede esperar, ¿no, suegra?» Guardé mis máquinas en cajas, metí mis telas en bolsas de plástico, lo bajé todo al sótano húmedo donde ya estaban los muebles de mi abuela. Esa noche me senté en el borde de mi nueva cama, en el cuarto que antes era de huéspedes, y me vi en el espejo del otro lado. Una mujer de 68 años, con el cabello más blanco que antes, con ojeras profundas, viviendo como invitada en la casa que construyó con 40 años de trabajo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Rodrigo trabajaba tanto que casi no lo veía. Cuando le mencionaba algo sobre Karina, me decía: «Mamá, ella solo quiere lo mejor para Camila». «Tú también, ¿verdad?» Y yo asentía, porque sí quería lo mejor para mi nieta, pero nadie me preguntaba qué era lo mejor para mí. Y entonces llegó ese martes maldito, el día de la vajilla en la basura, el día que algo dentro de mí finalmente dijo: «Basta». Ahí estaba yo, parada frente al bote de basura con ese plato azul cobalto temblando en mis manos.
45 años de matrimonio reducidos a desperdicios. Karina seguía ahí, tomando su agua como si nada. Como si acabara de tirar un periódico viejo, no los recuerdos de toda mi vida. ¿Sabe qué, suegra? Debería agradecerme. Esa vajilla hacía ver la cocina muy anticuada. Ahora todo se ve más limpio, más moderno. Hasta tomé fotos para mi Instagram. Mire, me mostró su teléfono. Ahí estaban. Fotos de mi cocina, con la vajilla nueva, con un texto que decía: renovando espacios. A veces hay que soltar lo viejo para recibir lo nuevo. 52 comentarios, todos diciéndole lo bonito que se veía. Nadie sabía que lo viejo que había soltado eran mis recuerdos, que cada plato de esa vajilla tenía una historia. Esta vajilla, dije con voz temblorosa, me la regaló mi esposo el día de nuestra boda. Comimos nuestro primer desayuno como matrimonio en estos platos. Celebramos el primer cumpleaños de Rodrigo con esta vajilla. La última Navidad con mis padres fue servida aquí. Karina puso los ojos en blanco. Ay, suegra, pero son solo platos. No puede vivir en el pasado. Héctor ya murió hace 7 años. Sus papás también. Rodrigo es adulto. La vida sigue. Y esta casa necesitaba actualización. Solo platos. Héctor ya murió, como si el amor se borrara con la muerte, como si los recuerdos no valieran nada. Saqué otro plato de la basura. Tenía restos de café pegados. Lo habían usado esa misma mañana y después lo tiraron como si fuera desechable. ¿Ves este despotillado? Señalé la orilla del plato. Tu esposo, mi hijo Rodrigo, tenía 3 años. Héctor estaba lavando los trastes después de una cena. Se le resbaló este plato. Se asustó tanto que casi llora. Me dijo: amor, perdóname, rompí tu plato de bodas. Y yo le dije que no importaba, que los accidentes pasan. Nunca lo reparé porque ese despotillado me recordaba que nada tiene que ser perfecto para ser valioso. Karina suspiró con exasperación. Suegra, ¿en serio vamos a hacer drama por un plato desportillado? Mire, si tanto le importa, guárdese ese. Los demás ya los tiré. El camión de basura pasa en 1 hora. 1 hora. Tenía 1 hora para rescatar 45 años de mi vida antes de que terminaran en el basurero municipal. Me arrodillé frente al bote. Empecé a sacar los platos uno por uno. 8 platos, 6 tazones, 4 tazas, la sopera grande, la lechera pequeña, todo manchado de basura, cubierto de cáscaras de huevo y restos de comida. Karina me miraba desde arriba con los brazos cruzados. Ay, suegra, ¿de verdad va a sacar eso? Está todo cochino. Sí, iba a sacarlo, pieza por pieza. Porque esta vajilla no era basura, esta vajilla era yo. Era mi historia. Era la prueba de que yo había existido, había amado, había construido una familia. Y alguien la había tirado como si no valiera nada. Terminé de sacar todo. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. Me levanté despacio, muy despacio, porque algo dentro de mí estaba cambiando. Algo que había estado dormido durante 8 meses finalmente despertaba. Miré a Karina directo a los ojos. Esta vajilla vale más que todas tus cosas nuevas juntas, porque esta vajilla tiene alma, tiene historia, tiene amor. ¿Sabes qué tienen tus platos blancos? Nada. Son tan vacíos como tú. Karina abrió los ojos sorprendida. Nunca me había escuchado hablar así. ¿Disculpe? No te disculpo. Ya no. Llevé mi vajilla al fregadero y empecé a lavarla. Pieza por pieza. Con cuidado. Con respeto. Karina se quedó ahí parada, sin saber qué decir. Por primera vez en 8 meses, no tenía el control de la situación. Y mientras lavaba esos platos cubiertos de basura, mientras quitaba la suciedad que ella les había puesto, tomé una decisión. Esta acababa de convertirse en una guerra, y yo no pensaba perder. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama del cuarto pequeño, mi cuarto ahora, con las luces apagadas,
mirando por la ventana cómo la luna iluminaba el jardín que Héctor y yo plantamos hace tantos años. Los platos limpios descansaban en una caja a mi lado. Los había secado con el mismo cuidado con que se carga a un recién nacido. Cada pieza representaba algo que Karina había intentado borrar. Pero yo no era tonta. La vajilla no era el verdadero problema. El problema era que me había convertido en una extraña en mi propia casa. Y lo peor de todo, yo lo había permitido. A las 3 de la madrugada encendí la lámpara del buró. Saqué del cajón una carpeta verde que guardaba con todos mis documentos importantes. Necesitaba ver las cosas con claridad, con números, con hechos. Escritura de la casa, a mi nombre. La pagué con 40 años de trabajo como contadora en una firma mediana. Cada peso de esta propiedad salió de mi esfuerzo, de mis desvelos, de mis sacrificios. Abrí mi estado de cuenta bancario. Empecé a sumar gastos de los últimos 8 meses. Luz, 1,890 pesos al mes. Por 8 meses, 15,120 pesos. El consumo se había triplicado desde que llegaron. Aire acondicionado todo el día para Camila. Luces prendidas en cada cuarto porque a Karina le daba miedo la oscuridad. Agua, 640 pesos al mes. 5,120 pesos en total. Karina se duchaba 2 veces al día. La lavadora sonaba diario con cargas pequeñas porque no le gustaba mezclar la ropa del bebé con nada más. Gas, 1,200 pesos mensuales. 9,600 pesos acumulados. Karina cocinaba a todas horas y dejaba la estufa encendida para que el agua de las mamilas esté siempre lista. Internet, 599 pesos al mes. 4,792 pesos. Lo usaba para ver sus series mientras Camila dormía y subir fotos a Instagram de MI Casa Remodelada. Súper, yo pagaba todo. Promedio de 3,500 pesos semanales para 4 personas. 112,000 pesos en 8 meses. Karina pedía marcas caras, productos orgánicos para el bebé, cosas que yo nunca compraba cuando vivía sola. Sumé todo. Me quedé mirando el número final sin poder respirar. 142,632 pesos. En 8 meses había gastado casi 143,000 pesos manteniendo a 3 personas que me trataban como sirvienta en mi propia casa. ¿Y qué había aportado Rodrigo? 1,500 pesos quincenales cuando podía. 3,000 al mes. 24,000 en 8 meses si acaso. ¿Y Karina? 0. Absolutamente nada. Ni un peso. Ni un gesto de gratitud genuino. Seguí revisando papeles. Encontré el recibo de la vajilla nueva, 18,500 pesos. Comprada en Liverpool con entrega a domicilio. Pero espera, miré más de cerca. El método de pago decía, tarjeta Banamex, terminación 4,829. Yo no tenía ninguna tarjeta terminada en 4,829. Revisé mis estados de cuenta completos, y ahí estaba. Un cargo de 18,500 pesos en Liverpool hace 3 semanas. En mi tarjeta de crédito, la que yo había guardado en el cajón de mi escritorio en el cuarto grande, el cuarto que ahora era de Karina. Se me fue el aire de los pulmones. Karina había usado mi tarjeta sin permiso. Había entrado a mi escritorio, tomado mi tarjeta y comprado una vajilla nueva para reemplazar la mía. Con mi propio dinero. Eso no era falta de respeto. Eso era robo. Me levanté de la cama temblando. No de miedo. De rabia. Caminé de un lado a otro del cuarto pequeño tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cuántas veces más habría usado mi tarjeta? ¿Qué más había comprado con mi dinero? Revisé todos los movimientos de los últimos meses. Y ahí estaban. Cargos que no reconocía. Ropa en Zara. Maquillaje en Sephora. Decoración en Home Depot. Zapatos en Shaza. Todo sumaba 34,000 pesos adicionales. Karina había estado robándome durante meses, y yo sin darme cuenta. Porque confiaba, porque eran familia, porque una no vigila a su propia sangre. Me senté en el suelo con todos los papeles esparcidos a mi alrededor. Las lágrimas comenzaron a caer.
Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de claridad. Finalmente veía la verdad. Rodrigo y Karina no estaban aquí temporalmente. No estaban ahorrando para irse. Me estaban usando como hotel gratuito mientras gastaban mi dinero en lujos. Y cuando ya no les quedara nada más que sacar de mí, me dejarían sola otra vez. Pero esta vez sin casa, sin ahorros, sin dignidad. Eso no iba a pasar. Miré el reloj. Las 4:30 de la mañana. En 3 horas abriría el banco. Y yo tenía llamadas que hacer. Porque si algo me enseñaron 40 años trabajando con números, es esto. Siempre hay que tener evidencia antes de actuar. Y yo ya tenía toda la evidencia que necesitaba. Pero antes de hacer cualquier movimiento legal, necesitaba estar completamente segura de algo. Necesitaba saber si Rodrigo y Karina realmente me veían como familia, o si solo era una fuente de recursos. Necesitaba una prueba final que me quitara cualquier duda, cualquier culpa. Porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es saber con certeza. Así que 2 días después de encontrar los cargos en mi tarjeta, decidí hacer un experimento. Uno doloroso, pero necesario. Era jueves por la mañana. Rodrigo ya se había ido a trabajar. Karina estaba en la sala viendo videos en su celular mientras Camila dormía en el corralito. Me acerqué despacio, llevándome la mano al pecho. Dejé que mi respiración se agitara un poco. Me apoyé en el marco de la puerta. Karina. Dije con voz débil. Ella ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿Qué pasa, suegra? Me siento mal. Me duele mucho el pecho. No puedo respirar bien. Ahora sí me miró, pero con fastidio, no con preocupación. Ay, suegra, ¿otra vez con sus achaques? Seguro es la gastritis. Tómese un té de manzanilla. No, Karina, esto es diferente. El dolor va hasta el brazo izquierdo. Mi papá murió del corazón y tengo miedo. Me dejé caer en el sillón, de verdad actuando el dolor. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaría su indiferencia. Karina suspiró. Se levantó del sofá con desgano. ¿Y qué quiere que haga? Yo no puedo llevarla al doctor. Tengo que cuidar a Camila. Por favor, ¿puedes llamar a Rodrigo? O llevarme tú y que el bebé vaya con nosotras. De verdad me siento muy mal. Karina revisó su celular. Hizo una mueca de molestia. Ay, no. Suegra, hoy es jueves. Quedé de verme con mis amigas a las 12 para comer. Ya tengo 2 semanas sin salir de esta casa. No puede pedirme que cancele. La miré fijamente, esperando que fuera una broma, esperando que dijera, es broma, claro que la llevo. Pero no lo hizo. Karina, te estoy diciendo que me duele el pecho. Podría ser un infarto. Ay, suegra, no sea exagerada. Si fuera un infarto ya estaría tirada en el suelo. Además, usted siempre ha sido muy sana. Seguro es estrés o algo que comió. Descanse un rato y si no se le quita, llame a un taxi. Yo de verdad no puedo cancelar. Mis amigas ya están en camino. Se dio la vuelta y subió las escaleras para arreglarse. Me quedé ahí sentada, con la mano todavía en el pecho, procesando lo que acababa de pasar. No era actuación ya. El dolor en el pecho ahora era real. Pero no venía del corazón físico. Venía de darme cuenta de que para Karina una comida con amigas era más importante que mi vida. Esperé 5 minutos más. Karina bajó perfectamente maquillada, con su bolsa de marca que nunca supe cómo había pagado. Ahora ya lo sabía, con mi tarjeta. Suegra, ¿sigue ahí tirada? Ya le dije que se tome un té. Y por favor cuide a Camila. Regreso como a las 5. Y se fue. Me dejó sola, supuestamente con un dolor de pecho, para irse a comer con sus amigas. Me quedé inmóvil por un momento. Luego saqué mi celular y llamé a la única persona que sabía que sí vendría. «Doña Leonor», contestó doña Remedios, mi vecina de toda la vida. «Remedios, ¿puedes llevarme al consultorio del doctor Núñez? No me siento bien. Voy para allá ahora mismo». 3 minutos después tocaba mi puerta. Me ayudó a subir a su auto y manejó hasta el consultorio médico del barrio. El doctor Núñez, que me conocía desde hace 20 años,
Me revisó con cuidado. Presión arterial alta, ritmo cardíaco acelerado, tensión en el pecho. Leonor, esto no es un infarto, pero es una advertencia seria. Es estrés crónico, ansiedad. Tu cuerpo está pidiendo auxilio. ¿Qué está pasando en tu vida? Y ahí, en ese consultorio que olía a alcohol y algodón, con doña Remedios tomándome la mano, todo salió. Le conté sobre Karina, sobre la casa invadida, sobre la vajilla en la basura, sobre el dinero robado, sobre esta mañana cuando me dejó sola pensando que podría estar muriendo. Leonor, dijo el doctor con firmeza, si no haces algo pronto, el siguiente dolor de pecho va a ser real. Tu cuerpo no aguanta más. Doña Remedios apretó mi mano. Comadre, ya es hora. Esa muchacha te está matando de a poquito, y tú la estás dejando. Tenían razón. Ambos tenían razón. La prueba había terminado, y el resultado era devastador. Para Karina yo no era familia. Era un recurso, un hotel gratuito, una cartera abierta. Y Rodrigo, mi hijo ni siquiera sabía lo que estaba pasando porque nunca estaba. Y cuando estaba, no quería ver. Salí de ese consultorio con una receta para la presión y una certeza absoluta en el corazón. Se acabó. Esta misma noche empezaría mi plan. Porque ya no se trataba solo de dinero o de platos, se trataba de mi vida. Y yo no pensaba morirme siendo una extraña en mi propia casa. Llegué a casa pasadas las 4 de la tarde. Karina todavía no regresaba de su comida con amigas. Subí directo al cuarto pequeño y cerré la puerta con seguro. Saqué mi libreta vieja, de esas con pasta dura que uso para llevar cuentas, y empecé a escribir. Un plan, paso por paso. Pero primero necesitaba ayuda profesional, alguien que conociera las leyes, alguien en quien pudiera confiar completamente. Marqué un número que tenía guardado desde hace años. «¿Tía Leonor?», contestó una voz joven y sorprendida. «Valeria, mi niña, necesito tu ayuda». Valeria era mi sobrina, hija de mi hermana menor que falleció hace 10 años. Yo la había apoyado con parte de sus estudios de Derecho. Ahora trabajaba en un despacho especializado en Derecho Familiar y Civil. «Claro, tía, ¿qué pasa? Suenas preocupada. ¿Puedes venir mañana? Necesito asesoría legal». Y que esto quede entre nosotras. Hubo una pausa. Valeria era lista. Inmediatamente entendió que algo serio estaba pasando. «Mañana a las 10 estoy ahí. ¿Está bien?» «Perfecto. Y Valeria, gracias». Esa noche, cuando Karina regresó a las 8, no a las 5 como había prometido, oliendo a vino y con bolsas de compras, yo ya tenía la mitad del plan armado. Al día siguiente, viernes, Rodrigo salió temprano. Karina anunció que se iba con Camila a casa de su mamá por unas horas. Era el momento perfecto. Valeria llegó puntual. La vi desde la ventana bajarse de su auto con un portafolio profesional. Alta, cabello recogido, traje sastre azul marino. La hija que mi hermana habría estado orgullosa de ver. Le abrí antes de que tocara. «Pasa, rápido». Nos sentamos en la cocina. Le serví café y puse sobre la mesa todo. Estados de cuenta, recibos, la escritura de la casa, fotografías de los cargos no autorizados en mi tarjeta. Valeria revisó todo con ojos de abogada. Su expresión se iba endureciendo con cada documento. «Tía, esto es fraude. Uso no autorizado de tarjeta de crédito. Puedes meter una denuncia penal contra Karina. No quiero meterla a la cárcel. Solo quiero que se vayan de mi casa y que me devuelvan mi dinero». «Entiendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente». Valeria sacó su laptop y empezó a teclear. «Primero, vamos a hacer un documento de desalojo. Tienes todo el derecho legal. Esta es tu casa. Está a tu nombre. Ellos no pagan renta ni tienen contrato. Les daremos 30 días para desocupar. ¿Y si se niegan? Entonces procede el desalojo judicial. Pero con este documento tienes respaldo legal. Segundo, necesitas bloquear todas tus tarjetas hoy mismo, llamar al banco y reportar los cargos no autorizados. ¿Eso no va a meter a Karina en problemas? Tía,
Ella ya está en problemas. Cometió un delito. Tú estás siendo amable al no denunciarla directamente con la policía. Valeria siguió tecleando. El sonido del teclado llenaba la cocina como un tambor de guerra. Tercero, vamos a hacer un cálculo de todo lo que te deben. Servicios, comida, uso de tu propiedad. Si quieres llegar a un acuerdo, tienes base legal para exigir compensación. Pasamos 3 horas revisando todo. Valeria redactó un documento impecable, formal pero claro. Cuando terminó, me lo mostró. Notificación de desalojo. En él se especificaba que Rodrigo Estrada y Karina Méndez tenían 30 días naturales para desocupar la propiedad ubicada en calle Jacarandas, 847, Colonia Lindavista. Se adjuntaba copia de la escritura y un desglose de gastos. Esto tiene peso legal, tía. Si lo firmas y se los entregas con testigos presentes, no pueden alegar después que no sabían. ¿Testigos? Sí, yo puedo ser una. Y necesitamos otra persona. ¿Doña Remedios? Asentí. Mi vecina no dudaría en ayudarme. Una cosa más, tía. Valeria me miró seria. ¿Estás lista para esto? Porque Rodrigo es tu hijo. Va a dolerte verlo enojado. Va a decir cosas feas. Va a intentar hacerte sentir culpable. Me quedé callada un momento. Pensé en Rodrigo bebé, en Rodrigo adolescente, en todas las veces que lo apoyé, lo abracé, lo defendí, pero también pensé en el Rodrigo de ahora, el que nunca estaba, el que elegía no ver, el que me había dejado a merced de su esposa. Estoy lista, dije con voz firme. Ya no soy solo su madre, también soy Leonor, y Leonor merece respeto. Valeria sonrió. Me apretó la mano. Ahí está la tía que yo conozco, la que no se deja de nadie. Imprimimos 3 copias del documento. Yo las firmé con mano temblorosa, pero decidida. Valeria me abrazó antes de irse. Cuando estés lista para entregarlo, háblame. Yo vendré. La vi alejarse en su auto. Subí a mi cuarto y guardé los documentos en mi buró bajo llave. El plan estaba listo. Ahora solo faltaba el momento adecuado. Pero antes, necesitaba saber una última cosa. Necesitaba confirmar mis sospechas sobre las verdaderas intenciones de Rodrigo y Karina. Y lo que descubrí esa misma tarde me heló la sangre. Esa misma tarde, mientras guardaba los documentos, escuché voces en el jardín. Me asomé por la ventana del cuarto pequeño. Rodrigo había llegado temprano. Estaba con Karina junto a la fuente que Héctor instaló hace años. Hablaban en voz baja, pero el viento traía fragmentos de su conversación hasta mi ventana. Sinium, solo 6 meses más y tendremos suficiente para el enganche, decía Karina. ¿Estás segura? Mi mamá está rara últimamente, respondió Rodrigo. Tu mamá es puro drama. Mientras tenga a Camila cerca, no va a hacer nada. La tenemos comiendo de nuestra mano. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Igual deberíamos buscar algo pronto. No quiero abusar. La voz de Rodrigo sonaba culpable. Ay, Rodrigo, no seas tonto. Tu mamá vive sola en esta casa enorme. Le estamos haciendo un favor dándole compañía. Además, ¿por qué pagar renta cuando podemos ahorrar aquí? En 6 meses juntamos los 200,000 del enganche y nos vamos. Fácil. 200,000 pesos. Querían quedarse 6 meses más para ahorrar 200,000 pesos mientras yo pagaba todo. ¿Y si se molesta?, preguntó Rodrigo. No se va a molestar, es tu mamá. Las mamás mexicanas aguantan todo por sus hijos. Además, ya le saqué como 50,000 de su tarjeta y ni cuenta se ha dado. Rodrigo no dijo nada. No la regañó. No se indignó. Solo guardó silencio. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo sabía. Quizás no los detalles, pero sabía que Karina me estaba usando. Y lo permitía. Cerré la ventana con manos temblorosas. No de miedo, de furia. Se acabó. Bajé las escaleras. Entré al jardín donde seguían hablando. Necesito que ambos vengan a la sala, ahora. Mi voz salió tan fría que ambos se voltearon sorprendidos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Rodrigo. «A la sala, ya». Entramos.
Yo me quedé de pie. Ellos se sentaron en el sofá, Karina con Camila en brazos. Saqué los documentos que había impreso con Valeria. Los coloqué sobre la mesa de centro. «¿Qué es esto?», preguntó Karina tomando uno. «Lean». Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su rostro pasaba de la confusión al shock. Rodrigo leyó por encima de su hombro. «Mamá, ¿un desalojo?». Su voz se quebró. «Tienen 30 días para encontrar dónde vivir». «¿Pero por qué?». Karina se puso de pie. «¿Qué hicimos?». La miré fijamente, sin parpadear. «¿De verdad vas a preguntarme qué hicieron? ¿De verdad?». «Suegra, si es por la vajilla, ya le pedí perdón». «No es solo por la vajilla, Karina, es por todo. Por los 8 meses que me trataron como hotel gratuito, por cambiar mi casa sin permiso, por sacarme de mi propia habitación, por desmantelar mi taller, por usar mi tarjeta de crédito sin autorización». Karina palideció. «Yo no». 34,000 pesos. Saqué otro documento. «Eso gastaste de mi tarjeta sin mi permiso. Aquí están todos los cargos. Zara, Sephora, Liverpool, Home Depot. ¿Necesito seguir?». «Mamá, tiene que haber un malentendido», intervino Rodrigo. «No hay malentendido, Rodrigo. Los escuché hace un rato, en el jardín, hablando de quedarse 6 meses más para ahorrar 200,000 pesos, usando mi casa como su alcancía personal». Rodrigo se quedó mudo. Karina empezó a llorar. «Suegra, lo siento. Yo solo quería que Camila tuviera una vida mejor. ¿A costa de la mía? ¿Robándome? ¿Usando a mi nieta como escudo cada vez que te convenía?». «No es robo. Somos familia», gritó Karina. «La familia se respeta, Karina. La familia agradece. La familia no tira los recuerdos de 45 años en la basura como si fueran desperdicios». «Mamá, por favor». Rodrigo se levantó. «Eres mi madre. Nos debes apoyo. Pasamos por un momento difícil». Esas palabras fueron la última gota. «¿Que te debo apoyo?». Mi voz subió de volumen. «Te di la vida. Te pagué la escuela, la universidad. Te di un techo por 30 años. Te abrí las puertas de esta casa cuando lo necesitaste. ¿Y sabes qué? No te debo nada más. Ya pagué mi deuda como madre hace años». «Pero somos tu familia. No puedes echarnos», lloró Karina. «Puedo, y lo estoy haciendo. Esta casa es mía. Yo la pagué. Yo decido quién vive aquí, y ustedes ya no». Rodrigo se dejó caer en el sofá. Por primera vez lo vi realmente verme, como si después de 8 meses finalmente estuviera despertando. «Mamá». Su voz era un susurro. «Lo siento. Yo también». Sentí las lágrimas querer salir, pero las contuve. «Siento que haya llegado hasta esto». Pero no me dejaron opción. Karina seguía llorando con Camila en brazos. La bebé comenzó a inquietarse, sintiendo la tensión. 30 días, repetí. Si en ese tiempo no han encontrado dónde vivir, procederé legalmente con el desalojo. Y créanme, no quieren que lleguemos a eso. Salí de la sala antes de que vieran mis lágrimas caer, pero algo más estaba por explotar. Algo que ni yo misma sabía. No llegué ni a la mitad de las escaleras cuando escuché el grito de Karina. «Esto es tu culpa, Rodrigo. Te dije que tu mamá era una vieja amargada. Por eso tu papá se murió, de puro coraje de vivir con ella». Me detuve en seco. Esas palabras me atravesaron como balas. Me volteé despacio, muy despacio. Bajé cada escalón con una calma que no sentía, porque por dentro estaba hirviendo. «¿Qué acabas de decir?», pregunté con voz peligrosamente baja. Karina se dio cuenta de su error. Intentó retroceder. «Suegra, yo no quise». «Repítelo». Di un paso hacia ella. «Dime otra vez por qué se murió mi esposo». «Mamá, déjalo. Karina está nerviosa». Intentó intervenir Rodrigo. «No». Mi grito los hizo saltar a ambos. «Quiero escucharlo de su boca». «¿Crees que Héctor se murió de coraje por vivir conmigo?». Karina tragó saliva, pero la había subestimado. Cuando se sintió acorralada,
atacó. Pues mire cómo tiene esta casa, vieja, anticuada, llena de trastes cochinos. Su casa está fea de todas formas, por eso tuve que renovarla. Algo en mí se rompió, pero no de dolor, de claridad absoluta. Caminé hasta mi escritorio en el comedor. Saqué un folder que había preparado esa misma mañana después de hablar con Valeria. Lo había guardado ahí esperando el momento correcto, y este era el momento. ¿Quieres hablar de cosas feas, Karina? Abrí el folder. Hablemos de esto. Saqué los extractos bancarios con los cargos marcados en amarillo fluorescente. Uno por uno los fui poniendo sobre la mesa. 18,500 pesos en vajilla nueva. Con mi tarjeta. 3,200 en ropa para ti. Con mi tarjeta. 1,800 en maquillaje. Con mi tarjeta. 4,500 en decoración para la casa. Con mi tarjeta. 6,000 en zapatos y bolsas. Con mi tarjeta. Seguí sacando papeles. Las pilas crecían sobre la mesa. ¿Sabes cómo se llama esto, Karina? Fraude. Uso no autorizado de tarjeta de crédito. Es un delito penal. Rodrigo se levantó de golpe, arrebatándome los papeles. Sus ojos recorrían los números, las fechas, los cargos. Karina. Su voz temblaba. ¿Esto es verdad? Ella no respondió. Solo se quedó ahí parada, con Camila llorando en sus brazos. «Respóndeme», gritó Rodrigo. «¿Robaste la tarjeta de mi mamá?» «No es robo. Ella tiene dinero de sobra», se defendió Karina. «Vive sola en esta casa enorme cobrando su pensión. ¿Para qué necesita tanto? Nosotros tenemos un bebé». «¿Y eso te da derecho?» Rodrigo estaba rojo de furia. ¿Eso te da derecho a robar? Tu mamá nos debía ayudar. Mi mamá me lo dijo. Cuando uno presta su casa debe hacerlo completo. No a medias. Tu mamá es egoísta. ¡Suficiente! El grito de Rodrigo hizo vibrar las paredes. Ya basta, Karina. Por primera vez en 8 meses vi a mi hijo realmente defender algo. Defenderme a mí. Pero yo no había terminado. Hay más. Saqué otro documento. Este es el historial de llamadas de mi teléfono fijo, el que está en la cocina. ¿Ven estas llamadas marcadas en rojo? Todas son al banco. 32 llamadas en 3 meses. Karina palideció hasta ponerse blanca. Recibí un correo del banco hace 2 semanas, preguntándome si había autorizado un aumento del límite de crédito. Yo nunca solicité eso, pero alguien llamó haciéndose pasar por mí. Y el banco tiene grabadas esas llamadas. Saqué un último papel, una captura de pantalla de un correo electrónico. También interceptaste mi correo, ¿verdad? El banco me envió un aviso de aumento de límite. Nunca lo recibí. Hasta que revisé mi cuenta de correo y encontré que alguien había marcado todos los emails del banco como leídos y los había movido a la papelera. Rodrigo miraba los papeles como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Karina, dime que esto no es verdad, por favor. Ella comenzó a llorar descontroladamente. Tu mamá nos tiene viviendo de limosna. Nos trata como si le debiéramos la vida. Solo tomé lo que merecíamos. No merecían nada. Mi voz salió helada. Yo les abrí mi casa, los alimenté, los mantuve, les di mi habitación, mi espacio, mi paz. Y tú me pagaste robándome, humillándome y tirando mi historia en la basura. Me volteé hacia Rodrigo. 34,000 pesos en compras no autorizadas, pero si sumamos los servicios, la comida, el uso de mi propiedad, me deben más de 160,000 pesos. Mamá, yo no sabía, pero tampoco quisiste ver. Lo miré directamente a los ojos. Te fuiste todas las mañanas dejándome sola con ella. Nunca preguntaste cómo estaba. Nunca notaste que ya no cocinaba con ajo, que ya no cosía, que ya no era yo misma en mi propia casa. Rodrigo se derrumbó en el sofá con la cabeza entre las manos. Karina seguía llorando, pero ahora eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Tienen 2 opciones. Levanté 2 dedos. Pagan los 34,000 pesos de los cargos no autorizados y se van en 15 días, no 30. O hago la denuncia penal por fraude y esto lo resuelve un juez.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el llanto de Camila y los sollozos de Karina. Y yo, parada en medio de mi sala, en mi casa, finalmente recuperando mi voz. Karina se dejó caer en el sofá. Su llanto cambió. Ya no era de rabia, era de pánico, porque finalmente entendió que yo hablaba en serio. «Suegra, por favor». Su voz salía entrecortada. «No haga esto. Piense en Camila. Es su nieta. ¿De verdad va a separarnos? Tú te separaste solita cuando decidiste robarme». Rodrigo levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. «Mamá, dame tiempo. Yo te pago todo. Pero no hagas la denuncia. Por favor. Karina no iría a la cárcel, ¿verdad? Depende del juez, pero con estas pruebas es muy probable que al menos tenga antecedentes penales. Y eso significa que no podría trabajar en muchos lugares, ni sacar créditos, ni viajar a ciertos países». Karina comenzó a hiperventilar. «No, no, no. Rodrigo, haz algo. Dile a tu mamá que pare». ¿Que yo haga algo? Rodrigo la miró con una expresión que nunca le había visto. ¿Dónde estabas tú cuando mi mamá necesitaba ayuda? Cuando tuvo ese dolor en el pecho y te fuiste a comer con tus amigas dejándola sola, ¿dónde estaba tu preocupación? Karina abrió los ojos sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Doña Remedios me lo contó ayer. Me encontró en la tienda y me preguntó cómo seguía mi mamá del susto. Yo no tenía idea de qué hablaba. Tuve que preguntarle. Y me dio vergüenza, Karina. Mucha vergüenza saber que mi mamá pudo haber tenido un infarto y yo ni me enteré porque tú no me dijiste nada. Es que pensé que era puro drama. Mi mamá nunca hace drama». Rodrigo se levantó. «Esa es mi mamá. La mujer que se quedó viuda y sacó adelante esta casa sola. La que trabajó 40 años para tener algo propio. ¿Y tú la llamas dramática?». Era la primera vez en 8 meses que Rodrigo defendía algo con tanta pasión. Ojalá hubiera sido antes. Ojalá no hubiera tenido que llegar hasta aquí. Karina se abrazó a sí misma, meciendo a Camila. Mi mamá me dijo que cuando una suegra ofrece su casa, es obligación de ella mantener a la familia completa. Que yo no tenía que pedir permiso para nada porque era mi derecho. Y ahí estaba. La verdad detrás de todo. Tu mamá te llenó la cabeza con ideas equivocadas, dije con cansancio. Y tú las creíste porque te convenían. Karina rompió a llorar de nuevo, pero diferente. Esta vez sí había algo de arrepentimiento genuino en su llanto. «Lo siento, de verdad lo siento. Yo no sé en qué momento todo se salió de control. Al principio solo quería ayudar con pequeños cambios. Luego mi mamá me decía que era mi oportunidad de tener cosas bonitas porque usted tenía dinero. Y yo nunca tuve mucho creciendo. Siempre quise tener cosas lindas, una casa bonita, y cuando vi que usted no decía nada, pensé que no le importaba. Claro que me importaba. Solo que no sabía cómo poner límites sin parecer la suegra mala, sin alejar a mi hijo, sin perder a mi nieta». Rodrigo se acercó a mí. «Mamá, perdóname. Perdóname por no estar, por no ver, por dejar que esto pasara». Lo miré. Vi al niño que crié, al hombre que se había convertido, y también vi sus errores. «Te perdono, hijo, pero eso no cambia lo que tiene que pasar ahora». «Los 34,000 pesos». Rodrigo asintió. «Te los voy a pagar, aunque tenga que trabajar triple turno. Aunque me tome un año, te juro que te los pago». «No tienes un año. Quiero que se vayan en 15 días». «Está bien, 15 días. Buscaremos algo, lo que sea, aunque sea un cuarto chico. Pero mamá…» Su voz se quebró. «No hagas la denuncia. Camila necesita a su mamá». Y Karina miró a su esposa. Karina cometió errores, pero no es mala persona. Miré a Karina. Ahí estaba, derrumbada, con mi nieta en brazos, las lágrimas cayéndole sin control. ¿Era mala persona? No lo sabía. Quizás solo era una mujer joven, inmadura, mal aconsejada por una madre tóxica.
Quizás en otras circunstancias podríamos haber tenido una relación diferente, pero eso ya no importaba. No haré la denuncia, dije finalmente, con 3 condiciones. Ambos me miraron con esperanza. Primera, los 34,000 pesos se pagan en abonos, 2,000 pesos mensuales hasta que se complete la deuda. Si se atrasan un solo mes, procedo legalmente. Acepto, dijo Rodrigo inmediatamente. Segunda, se van en 15 días, no 30, y cuando se vayan, me entregan las llaves y cualquier copia que hayan hecho. Acepto. Tercera, Karina me escribe una carta, a mano, reconociendo todo lo que hizo, disculpándose. Esa carta me la da antes de irse y yo la guardaré. Si alguna vez intentan voltearme esto en mi contra, si alguna vez me difaman con la familia o dicen que yo fui la mala, sacaré esa carta. Karina levantó la vista, asintió entre sollozos. Lo haré, le juro que lo haré. Entonces tenemos un trato. Me di la vuelta para subir a mi cuarto, pero antes de llegar a las escaleras, Rodrigo me detuvo. Mamá, ¿algún día podrás perdonarnos de verdad? Lo miré por encima del hombro. El perdón no es lo mismo que olvidar, hijo, y tampoco significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero sí, algún día, cuando ustedes demuestren con acciones, no con palabras, que aprendieron. Los siguientes 15 días fueron los más extraños de mi vida. Karina y Rodrigo se movían por la casa como fantasmas, empacando en silencio, buscando departamentos en Internet hasta altas horas de la noche. Ya no había música a todo volumen, ya no había exigencias, ya no había sonrisas falsas, solo un silencio incómodo y necesario. Yo tampoco hablaba mucho, me dedicaba a recuperar mis espacios poco a poco. Saqué mis máquinas de coser del sótano, limpié el cuarto que había sido mi taller. Volví a colgar las cortinas beige en la sala. Doña Remedios venía todas las tardes a acompañarme con café y pan dulce. ¿Cómo te sientes, comadre? Rara, como si estuviera despertando de una pesadilla larga. Es que lo era, pero ya pasó. Ya pusiste orden. El día 12, Karina tocó la puerta de mi cuarto. Traía un sobre en las manos. Suegra, aquí está la carta que me pidió. Lo tomé sin abrir. Gracias. Ella se quedó parada ahí, como esperando que dijera algo más. ¿Eso es todo? Preguntó con voz pequeña. ¿Qué más quieres que diga, Karina? No sé. Pensé que tal vez podríamos hablar, que me explicaría cómo ser mejor, cómo arreglar esto. La miré directamente a los ojos. No es mi trabajo enseñarte a respetar. Eso debiste aprenderlo hace años, y no hay nada que arreglar entre nosotras. Solo hay consecuencias que vivir. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Me odia? Esa pregunta me sorprendió. Lo pensé un momento antes de responder. No te odio, Karina. El odio requiere energía que ya no tengo. Simplemente ya no confío en ti. Y sin confianza no puede haber relación. Salió de mi cuarto sin decir nada más. El día 15 llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Rodrigo rentó una camioneta. Entre él y un amigo bajaron las pocas cosas que habían traído 8 meses atrás. Ahora tenían más, mucho más. Cosas que habían comprado con mi dinero sin yo saberlo. Consiguieron un departamento en la colonia Roma Norte. 2 recámaras, 80 metros cuadrados, renta de 11,000 pesos mensuales. Rodrigo trabajaría en 2 empleos para pagarlo. Karina tendría que buscar trabajo también. La vida real finalmente los había alcanzado. A las 4 de la tarde, la camioneta estaba cargada. Rodrigo entró una última vez. Mamá, ya está todo, ya nos vamos. Bien, aquí están las llaves. Las puso sobre la mesa de la cocina. Son todas, no hicimos copias. Gracias. Hubo un silencio largo. Rodrigo quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Mamá, Cuida a tu familia, Rodrigo. Y no olvides los pagos. Primer día de cada mes. No lo olvidaré. Se acercó como si fuera a abrazarme. Yo di un paso atrás instintivamente.
Rodrigo se detuvo. El dolor en su rostro fue evidente. Todavía estás muy enojada. No estoy enojada, estoy cansada y necesito espacio. Asintió con tristeza. Te quiero, mamá. Yo también. Pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Salió de la casa. Yo me quedé en la cocina mirando por la ventana. Karina subió a la camioneta con Camila en brazos. Antes de cerrar la puerta, me miró. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Levanté la mano en un gesto neutral. Ni despedida cariñosa, ni gesto de enojo. Solo un reconocimiento de que este capítulo terminaba. Ella asintió levemente y cerró la puerta. La camioneta arrancó. Vi cómo doblaban la esquina y desaparecían. Y entonces la casa quedó en silencio. Un silencio diferente al de antes. No era el silencio de la invasión, del miedo, de caminar con pies de plomo en tu propia casa. Era el silencio de la paz. Me quedé ahí parada unos minutos más. Luego caminé lentamente por cada habitación. La sala, sin juguetes regados, sin biberones en la mesa. El comedor, sin pañales olvidados en las sillas. Mi cuarto grande, vacío, las paredes con marcas donde habían colgado cosas. El piso con rayones de la cuna. Pero era mío otra vez. Bajé al sótano. Ahí seguían los muebles de mi abuela, la fotografía de mi boda, el librero de caoba. Ya pueden subir, susurré. Ya volvemos a casa. Esa noche dormí en mi cama matrimonial por primera vez en meses. Las sábanas olían a nuevo. Tuve que comprar juego completo porque Karina se había llevado el que usaba. Me acosté mirando el techo. El mismo techo que Héctor y yo mirábamos antes de dormir. El mismo donde planeamos nuestros sueños. Lo hice, amor, le dije a la nada. Recuperé nuestra casa. Puse límites, me defendí, y por primera vez en 8 meses lloré, pero no de tristeza, lloré de alivio. La mañana siguiente desperté con el canto de los pájaros, no con el llanto de Camila, no con los pasos pesados de Karina bajando las escaleras, no con el sonido del televisor a todo volumen desde las 6 de la mañana. Solo pájaros. Me quedé en la cama unos minutos más, disfrutando ese silencio precioso. Luego me levanté, me puse mi bata favorita, la que Karina había escondido en el fondo del closet porque decía que era muy vieja, y bajé a la cocina. Preparé café de olla, con canela y piloncillo, el que me gusta a mí, sin preocuparme de si el olor le molestaba a alguien. Me senté junto a la ventana y tomé mi café despacio, viendo cómo el sol iluminaba el jardín. Y sonreí. Los primeros días fueron de limpieza profunda, no solo física, también emocional. Doña Remedios vino a ayudarme. A ver, comadre, ¿por dónde empezamos? Por el cuarto grande. Quiero que vuelva a ser mío. Entre las dos movimos la cuna que Karina había dejado. La regalamos a una vecina embarazada. Quitamos el cambiador, la mecedora, el mini refrigerador. Lijamos las marcas de las paredes. Las pintamos de un azul claro que siempre me había gustado, pero nunca me atreví a usar. Te queda precioso, Leonor. Parece cuarto de hotel. Parece mi cuarto. Eso es lo que importa. Contraté a un cerrajero. Don Esteban, un señor de 70 años que lleva 30 cambiando chapas en el barrio. Doña Leonor, ¿todo bien? ¿Por qué cambia todas las cerraduras? Digamos que necesito empezar de nuevo, don Esteban. Me entendió sin más preguntas. En 2 horas toda la casa tenía chapas nuevas. 1,200 pesos bien invertidos en tranquilidad. Subí los muebles del sótano con ayuda del hijo de doña Remedios. El librero de caoba volvió a su lugar junto a la ventana. La fotografía de mi boda volvió a la repisa principal. El aparador de mi abuela recuperó su sitio en el comedor. Era como si la casa respirara aliviada. Pero yo también necesitaba ayuda. No solo física. Busqué en internet psicólogos en la zona. Encontré a la doctora Patricia Montes, especialista en terapia familiar y manejo de límites. Mi primera cita fue un martes por la tarde. Leonor,
Cuéntame qué te trae por aquí. Y le conté todo. Desde la llamada de Rodrigo pidiendo ayuda hasta el día que los eché, sin omitir detalles, sin maquillar nada. La doctora Montes me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió. ¿Sabes lo que hiciste, Leonor? Algo que muchas mujeres de tu generación nunca logran hacer. Pusiste límites, dijiste basta, escogiste tu bienestar sobre la culpa. Pero me siento mal. Siento que fallé como madre. No fallaste. Les enseñaste la lección más importante, que el amor no significa permitir el abuso, que el respeto es la base de toda relación, que tú también importas. Esas palabras me liberaron de un peso que no sabía que cargaba. Empecé a ir cada semana, 850 pesos por sesión, el mejor dinero que he gastado en mi vida. Recuperé mi taller de costura, volví a sacar mis telas, mis patrones, mi máquina Singer que heredé de mi mamá. El zumbido de la máquina me llenaba el alma. Hice manteles, reparé ropa de los vecinos, bordé servilletas con iniciales. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba crear de nuevo. Una tarde, doña Remedios llegó con una cajita. Mira lo que te traje, comadre. Adentro había una gatita pequeña, gris con rayas negras, ojos verdes enormes. Apareció en mi jardín, está solita, y pensé que tú también. Se harían buena compañía. La cargué. Era tan pequeña que cabía en mi mano. Ronroneó inmediatamente. Hola, chiquita. ¿Cómo te voy a llamar? La gatita me miró con esos ojos que parecían dos lunas. Luna. Te llamarás Luna. Y así Luna se mudó conmigo. Dormía en mi cama. Me seguía por toda la casa. Se acurrucaba en mi regazo mientras yo cosía. Por primera vez en meses, la casa se sentía viva otra vez. Pero viva con mi energía, no con la invasión de otros. El primer día del mes siguiente sonó el timbre. Era un repartidor con un sobre. Adentro había 2,000 pesos en efectivo y una nota de Rodrigo. Primera mensualidad, promesa cumplida. Te quiero, mamá. Guardé el dinero en un frasco. No porque lo necesitara desesperadamente, sino porque era la prueba de que estaban aprendiendo. Poco a poco, la casa dejó de oler a conflicto y volvió a oler a canela, a café recién hecho, a las flores del jardín. Y yo dejé de ser la Leonor asustada que caminaba de puntitas en su propia casa. Volví a ser simplemente Leonor, dueña de su espacio, dueña de su paz, dueña de su vida. 6 meses pasaron como suspiros. 6 meses de paz, de café en la mañana sin prisas, de coser hasta tarde sin que nadie me dijera que el ruido de la máquina molestaba, de cocinar con todo el ajo que me daba la gana. Luna creció. Ya no era esa bolita gris que cabía en mi mano. Ahora era una gata elegante que se apropiaba del sofá como si fuera reina. Al menos tú sí agradeces, ¿verdad, Luna? Ella ronroneaba en respuesta. Los pagos de Rodrigo llegaban puntualmente cada mes. 2,000 pesos en sobre, siempre con una nota breve. Nunca faltó uno solo. Llevábamos 18,000 pesos pagados. Faltaban 16,000. Pero ese jueves de octubre todo cambió. Estaba regando las plantas del jardín cuando escuché el timbre. Luna salió corriendo a esconderse. Todavía le tenía miedo a los extraños. Abrí la puerta. Era Rodrigo. Pero no el Rodrigo de hace 6 meses, ojeroso y ausente. Este Rodrigo se veía diferente. Más delgado, sí, pero con los ojos más claros, más despiertos. Hola, mamá. Rodrigo. Me quedé en la puerta sin invitarlo a pasar. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos, te lo prometo. Dudé, pero algo en su mirada me hizo asentir. 5 minutos. Nos sentamos en la sala. Él miraba todo con nostalgia. Pusiste todo como estaba antes. Como siempre debió estar. Asintió sin defenderse. Mamá, vine a decirte algo, y no quiero que pienses que es por interés ni por quedar bien. Te escucho. Sacó un sobre de su chamarra. Lo puso sobre la mesa de centro.
Aquí están los 16,000 pesos que faltaban, completos. Ya no te debemos nada. Me quedé mirando el sobre sin tocarlo. Rodrigo, el acuerdo era 2,000 al mes. ¿De dónde sacaste? Vendí mi coche. Era lo correcto. No podía seguir pagando a cuentagotas algo que Karina y yo debíamos desde hace meses. Necesitaba cerrar esta deuda para poder empezar de nuevo de verdad. Lo miré con otros ojos. Este era el hijo que yo había criado, el responsable, el que asumía sus errores. Karina está trabajando, continuó. Consiguió empleo en una tienda de ropa. No gana mucho, pero ayuda. Y yo tengo 2 trabajos, uno de ingeniero medio tiempo y otro en las noches cuidando una obra. Estamos cansados, mamá, muy cansados, pero estamos aprendiendo. ¿Y Camila? Su rostro se suavizó al escuchar el nombre de su hija. Está bien, grande, hermosa. Ya camina, ya dice palabras, pregunta por ti a veces, señala las fotos y dice, abue. Sentí un nudo en la garganta. ¿Le hablan de mí? Claro. Le decimos que la abuela Leonor es una mujer fuerte que nos enseñó a ser mejores, y cuando sea más grande le contaremos toda la verdad, para que aprenda. Tomé el sobre, lo abrí. Efectivamente, 16,000 pesos en billetes. No tenías que apresurarte a pagar todo. Sí tenía, porque mientras te debiera dinero, seguíamos atados al error. Y yo necesitaba cerrar ese ciclo para poder pedirte algo. ¿Qué cosa? Rodrigo respiró hondo. Que me des permiso de visitarte, una vez al mes, tomar un café. Platicar, nada más. No pedirte nada, no traer problemas. Solo reconectar, como madre e hijo. ¿Y Karina? Ella entiende que tiene que ganarse tu confianza de nuevo. No te va a buscar, pero sí me pidió que te dijera algo. ¿Qué? Que gracias. Que si no la hubieras echado de aquí, nunca habría aprendido lo que significa trabajar por lo que tienes. Que nunca habría madurado. Que lo que sentía como crueldad en su momento, ahora lo ve como el empujón que necesitaba. Me sorprendió escuchar eso. ¿De verdad lo dijo ella? De verdad. Está en terapia también, con una psicóloga que le recomendó su jefa. Está trabajando sus problemas con su mamá, aprendiendo a poner límites, entendiendo por qué hizo lo que hizo. Nos quedamos en silencio un momento. Luna se asomó desde el pasillo, evaluando si Rodrigo era seguro. Esa es Luna, dije señalando a la gata. Es bonita. ¿Te hace compañía? Mucha. Y no critica mi vajilla. Rodrigo soltó una risa triste. Mamá, perdón. Por todo. No solo por el dinero o por dejarte sola. Perdón por no ver que estabas sufriendo. Por no defender la casa donde crecí. Por olvidar todo lo que me enseñaste sobre el respeto. Ya dijiste perdón hace meses. Lo sé. Pero ahora lo digo diferente. Ahora lo siento de verdad. Porque ahora sé lo que cuesta sobrevivir, pagar cuentas, mantener una familia. Y entiendo todo lo que tú hiciste por mí durante 30 años. Se le quebró la voz. Vi lágrimas en sus ojos. Y entiendo lo que debe haberte dolido verme elegir a Karina sobre ti. No porque un hijo no deba defender a su esposa, sino porque yo no defendía a nadie. Solo cerré los ojos y dejé que todo pasara. Me levanté del sofá. Rodrigo también se levantó, esperando. Di un paso hacia él. Y lo abracé. Lo abracé fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Como cuando se graduó de la universidad. Como cuando me presentó a Karina por primera vez, lleno de ilusión. Él me abrazó de vuelta, llorando en mi hombro. Te quiero, mamá. Y yo a ti, hijo, siempre. Pero ahora con límites. Con límites, repitió. Lo entiendo. Nos separamos, ambos con los ojos rojos. Puedes venir una vez al mes, los domingos, a las 11. Traes pan dulce y yo pongo el café. Su sonrisa iluminó su rostro. ¿De verdad? De verdad, pero solo tú por ahora. Karina y Camila, necesito más tiempo. Lo entiendo perfectamente. Y mamá, gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Se fue con el paso más ligero. Lo vi alejarse desde la ventana.
Luna se subió al sofá junto a mí. ¿Hice bien, Luna? Ella ronroneó. Supuse que eso era un sí. Han pasado casi 2 años desde aquel martes que encontré mi vajilla en la basura. 2 años desde que pronuncié las palabras que cambiarían todo, pues las vas a usar en tu nueva casa, porque aquí ya no te quedas. Hoy es domingo, las 11 de la mañana. Rodrigo toca el timbre puntual como siempre. Trae una bolsa de pan dulce de la panadería La Esperanza. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Pasa. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde todo empezó, pero ahora huele a café recién hecho y a conchitas tibias. Luna se sube al regazo de Rodrigo ronroneando. «¿Ya te adoptó?», le digo sonriendo. «Es que sabe que la quiero. Hablamos de todo un poco, de su trabajo. Ya solo tiene uno, mejor pagado. De Camila, que ya tiene 3 años y habla sin parar. De Karina, que fue ascendida a encargada de su tienda. Después de 1 hora, Rodrigo me mira serio. «Mamá, hay algo que quiero preguntarte, y está bien si dices que no. Dime. Camila cumple 3 años el próximo mes. Estamos haciendo una fiesta pequeña, en el parque. ¿Vendrías? Karina quiere verte, quiere que Camila te conozca de verdad, no solo en fotos». Me quedo callada un momento, pensando. En estos 2 años he trabajado mucho en mí misma, en sanar, en entender que poner límites no me hace mala persona, que decir no es un acto de amor propio. Pero también he aprendido que el perdón no significa olvidar. Significa soltar el veneno para que no me enferme el alma. Iré, pero solo 2 horas. Y Karina y yo hablaremos a solas antes de la fiesta. ¿De verdad? Rodrigo se ilumina. De verdad, pero con condiciones claras. Esto no significa que todo volvió a ser como antes. Significa que estoy dispuesta a construir algo nuevo, diferente, más sano. Mamá, no sabes lo que significa esto para nosotros. Y tú no sabes lo que significó para mí recuperar mi vida. Rodrigo asiente. Entiende. Finalmente entiende. Después de que se va, me quedo sola en la cocina. Saco del estante alto esa caja que guardé hace 2 años, mi vajilla azul cobalto, la que rescaté de la basura, la que lavé con tanto cuidado, la que pensé que nunca más usaría porque dolía demasiado. Pero hace unos meses hice algo especial con ella. La llevé con una artesana que trabaja con la técnica japonesa kintsugi. Esa técnica antigua donde reparan la cerámica rota, rellenando las grietas con oro. No esconden las roturas, las celebran, las convierten en arte. La artesana reparó cada despotillado, cada grieta. Ahora mis platos tienen líneas doradas que brillan con la luz. Son más hermosos que antes, porque las cicatrices cuentan su historia. Saco un plato, ese que Héctor dejó caer hace tantos años. Ahora el despotillado está sellado con una línea de oro que parece un río pequeño. Me sirvo un café. Me siento junto a la ventana con mi plato de porcelana azul y oro. Luna salta a mi regazo y pienso en todo lo que viví, en cómo me perdí en el silencio, en cómo recuperé mi voz, en cómo casi me olvido de quién era Leonor por complacer a otros. Miro el jardín que Héctor y yo plantamos. Las flores siguen creciendo. Algunas se secaron y tuvimos que arrancarlas, pero otras brotaron más fuertes. Como yo. Me miro en el reflejo de la ventana. 70 años ahora, cabello completamente blanco, líneas en el rostro que cuentan historias, pero los ojos brillan diferentes, brillan como el oro en mi vajilla. Y quiero decirte algo a ti, que me has escuchado todo este tiempo. Si estás viviendo en tu propia casa sintiéndote visitante, si alguien está borrando tu historia porque no la valora, si te dicen que eres dramática por querer respeto en tu propio espacio, escúchame bien. No eres egoísta por poner límites, no eres mala madre, mala suegra, mala persona por decir hasta aquí. El amor verdadero no pide que te anules, pide que te respetes primero para poder respetar a otros.
Aprendí que mi vajilla no era solo porcelana, era la prueba de que yo había existido, de que había amado, de que mi vida tenía valor. Y cuando alguien la tiró en la basura, no solo desechó platos, desechó mi dignidad, pero yo la rescaté, pieza por pieza, la limpié, la reparé. La convertí en algo más valioso. E hice lo mismo conmigo. Me rescaté del basurero emocional donde me habían tirado. Me limpié de la culpa. Me reparé con terapia y límites. Y ahora brillo diferente. No más fuerte. Diferente. Con las cicatrices visibles. Con el oro de las lecciones aprendidas. Porque lo roto puede ser aún más hermoso cuando decides que mereces ser reparado. Levanto mi taza de café. Brindo hacia la ventana, hacia la vida, hacia mí misma. Por las mujeres que dicen basta. Por las que recuperan su casa. Por las que aprenden que decir no es una oración completa. Por las que descubren que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Luna maulla. Creo que está de acuerdo. Y yo, Leonor Estrada, 70 años, contadora jubilada, dueña de su casa y su destino, me tomo ese café saboreando cada sorbo, porque por fin, después de tanto tiempo, volví a casa. A mi verdadera casa, la que llevo dentro. Manstry Pesmpofin. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propios límites, o si conoces a alguien que necesita escucharla, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. ¿Te identificaste con Leonor? ¿Has vivido algo parecido? Me encantaría leerte. Y si estas historias de vida, de mujeres que encuentran su fuerza cuando todo parece perdido, te inspiran, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Dale like si Leonor te enseñó que el amor propio no es egoísmo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tu vajilla, tus recuerdos, tu vida, no son basura para nadie. Hasta pronto.